Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar con el periodista Jesús Lemus Barajas. Él es, además de periodista, escritor, autor de los libros El Licenciado, García Luna Calderón y El Narco, Los Malditos 1 y 2, El Agua o la Vida, México a Cielo Abierto, Tierra sin Dios, Jaque a Peña Nieto y su Imperio de la Corrupción, entre otros. Tiene más de 30 años de trayectoria, ha sido reportero, jefe de información, jefe de redacción, editor de diversos diarios locales y estatales en Michoacán. Hoy por hoy hemos platicado con él acerca de cómo es o fue un periodista desplazado a causa de la violencia, de las amenazas de muerte que le han provocado sus publicaciones en estos medios nacionales e internacionales, así como por lo que ha publicado en sus libros, en donde pues usted sabrá solamente por los títulos, aunque de verdad le recomiendo que los lea, son una maravilla. Ahí pues sí va a hacer corajitos, porque ahí se documenta pues cómo han existido a lo largo de estos sexenios que le comento, las redes de corrupción y complicidad con los cárteles de las drogas, empresas transnacionales y el gobierno federal. Y hoy, Jesús, muy buenos días, qué gusto saludarte, pues para hablar un poquito acerca del caso de esta guerra que traen entre el presidente y Loret de Mola, pero con una perspectiva que es sin duda interesante y enriquecedora, porque tú dices, no, yo no soy Loret de Mola, Jesús. Gracias, mi querido David Mejía, te saludo con mucho gusto, un placer estar en tu espacio, muy agradecido por tu invitación. Y pues bueno, sí comentarte este tema del pleito que trae el presidente López Obrador con Loret de Mola, que además, déjame decirte, también ha ayudado mucho a la prensa, porque ahora o eres Loret de Mola o definitivamente eres López Obrador. Entonces pues tampoco la prensa puede estar para esos caprichos, pero de lo que de entrada estamos seguros, mi querido David, es que no soy Loret de Mola, igual que muchos otros periodistas, porque muchos periodistas no estamos vendidos con ninguna élite, no estamos casados económicamente con ninguna posición de poder en México, y realmente el trabajo informativo, que el que prevalece afortunadamente en el grueso de los periodistas mexicanos, es el que tiene la intención de informar. No nace nada más con la intención de cobrar, como es el caso de Loret, y por eso, mi querido David, yo no soy Loret de Mola. Oye, y esto pone, creo que en un punto de equilibrio muy importante, esto que nos comentas, la situación del periodismo en México, en el sentido de que esto no, o sea, yo no soy Loret de Mola, pero eso no quita que yo no voy a seguir investigando y haciendo periodismo, y si acaso eso se interpreta como crítica a un gobierno en turno, eso tampoco se elimina. Simplemente hay una serie de situaciones que tú ya bien acabas de explicar, y es ahí donde a lo mejor quienes nos ven y nos escuchan pueden entender mejor lo que vivimos y también las críticas de ambos lados. Exactamente, David. El hecho de que yo no sea Loret de Mola no quiere decir pues tampoco que soy López Obrador. La función del periodista, aun cuando mi corazón late por López Obrador, a final de cuentas, pues late más mi corazón por el periodismo, y la función del periodista es la de informar. Si hay que informar y hay que señalar los actos de corrupción, los actos de mal gobierno de la actual administración, hay que señalarlos. Y el hecho de decir no soy Loret de Mola no quiere decir que te digo voy a estar 100% del lado de la transformación, ni el hecho de estar señalando los actos de mala administración que lleva a cabo el gobierno de la Cuarta Transformación, pues no te hace ser panista ni priista, ni mucho menos ser Loret de Mola. Entonces creo que el periodismo mexicano está justamente en un punto, y hablo del verdadero periodismo, mi querido David, del que hacemos los que sabemos andar en la calle, los que salimos todos los días a hacer la nota. Hablo de ese periodismo, no hablo del periodismo de los comunicadores, como los que decía hoy el presidente López Obrador, cuando se refería, por ejemplo, pues a Loret de Mola, a López Dóriga, a Carmen Aristegui, a no sé, a otros personajes que a final de cuentas pues, se convierten nada más en comunicadores, porque pues pocas veces, al menos yo nunca los he visto que anden, nunca me he cruzado con ellos en la línea de fuego, en la investigación, en los campos, en los cerros, en los pueblos, siguiendo la ruta de algún tema de trabajo, y pues ellos pues tendrán otra visión, pero a lo que voy es que hoy justamente el periodismo en México debe de tomar ese equilibrio. Debemos aprovechar este pleito entre el presidente y Loret de Mola para finalmente quedar establecidos y decir cuál es el parteaguas, o sea, hacia dónde está el tipo de periodismo mexicano, porque el presidente López Obrador nada más está viendo a un periodismo de élite, y también no ha volteado a ver al periodismo de la base. Qué bueno que hoy le pide cuentas a Loret de Mola
y a otros comunicadores para que digan cuánto ganan, porque eso también da la posibilidad para que nos pregunte a los periodistas de la calle, a los que andamos a pie, nos pregunte y sepa exactamente cuánto se gana con un periodismo de la calle, 750 pesos, 1,200 pesos por semana. Entonces creo que es un buen momento también para llamar la atención y para decirle, señor presidente, no nomás vea al periodismo de las élites, vea también al periodismo de las masas. Oye, y además, Jesús, creo que es muy importante decir que en términos generales, porque también hay excepciones, pero son eso, excepciones, no es el común denominador. Además de los bajísimos salarios, está el asunto de que generalmente no hay prestaciones y hay esta situación en la que pues nada más le dan así como a la vieja usanza la raya, ni siquiera hay un esquema en el que tengan algún comprobante muchos de nuestros colegas de ingresos a través de, por ejemplo, un recibo de honorarios o una factura, pero bueno, o sea, tal vez nos estamos saliendo, parecería que nos estamos saliendo un poquito del tema, pero no, estamos hablando acerca de la situación que viven los periodistas y sobre todo, como tú bien dices, los reporteros que están en la calle todos los días y que son, gracias a ellos, quienes tenemos algo que presentarle, quienes damos la cara al público. Exactamente, mi querido David, no estamos fuera del tema, porque creo que a final de cuentas este pleito Loret de Mola con el presidente López Obrador tiene que llegar a fuerza a esta base para reconocer que hay una terrible precarización del trabajo periodístico. Tú ya lo señalabas, no todos los periodistas pueden gozar siquiera de esa posibilidad de tener una nómina siquiera, no todos tienen prestaciones sociales, son muy pocos los periodistas que pueden cobrar, y es que en México tenemos un gran fenómeno, mi querido David, que es el de los dueños de los medios exageradamente ricos y los periodistas exageradamente pobres. Entonces, como que no está fluyendo bien el dinero porque los dueños de los medios negocian con el silencio. Y el periodista únicamente lo que aspira es a publicar la nota del día, la nota de la investigación, el trabajo que le lleva a veces la propia vida. Y es un aspecto más bien idealista el del periodista, pero es mercantilista el del director de los medios de comunicación. Y eso no se ha visto. Eso el presidente López Obrador está viéndolo únicamente a nivel popular, a nivel de élite, porque ahí es donde se mueve la presidencia de la República, en las élites, a final de cuentas. Pero si esa visión que el presidente ya ha observado, ha denunciado con relación a cómo se financian los trabajos, se manejan los medios, grandes medios corporativos de comunicación, y de cómo utilizan algunos de sus comunicadores preferidos, si esa visión y esa auscultación que le está aplicando el presidente la aplica a la base, creo que sería muy beneficioso, porque encontraríamos que la precarización, mi querido David, es la base justamente de la violencia. ¿Por qué? Porque un periodista, y ya termino con esto, un periodista al tener pocos ingresos, lo que hace es buscar un trabajo alternativo. Y por eso tenemos que el 42% de los periodistas en los pueblos tienen ingresos alternativos con otro trabajo, que sea vendiendo tacos al taxista, de mil formas. Sí, y exacto. Eso, por supuesto, contribuye a la violencia. Sí, y digo, creo que es muy normal que entre colegas platiquemos de, ahora sí que las otras chambitas que tenemos, ¿no? Eso es muy común. Y qué interesante esta perspectiva, sin duda importante, el hablar de la mala distribución de la riqueza, la inequidad en la distribución de la riqueza, que también aplica para, en términos, insisto, generales, para nuestra área de trabajo. Oye, Jesús, antes de despedirnos, me gustaría mucho conocer qué piensas de lo que está sucediendo, sobre todo por tu historial, que ya nos has platicado de lo que tú has vivido en secciones anteriores, donde te han amenazado, donde te han metido a la cárcel injustamente y sin ningún argumento jurídico, y pues me imagino que en algún momento, como nos contaste, tuviste temor de que te desaparecieran, de que te mataran. ¿Dónde está la correcta perspectiva respecto a la situación que estamos viviendo los medios, los periodistas el día de hoy en cuanto a las amenazas, los asesinatos y sobre todo creo que una voz como la tuya sería muy importante porque te ha tocado vivir esas intimidaciones, esas amenazas e insisto, algo tan fuerte como meterte a la cárcel de manera injusta? Sí, mira, también el caso es que yo creo que ahorita estamos parados en un punto, yo digo que en un punto justamente de quiebre, porque no podemos continuar bajo esta situación
de violencia. Mira, es muy lamentable que hoy la comunidad internacional voltee a ver la situación de riesgo que se vive la prensa en México por el solo hecho de que Loret de Mola esté siendo confrontado por el presidente de la República. Punto. Vamos a dejarlo en estos términos. Y hoy la comunidad internacional voltea y dice, es que sí hay un grave problema de inseguridad para la prensa en México. Pero ha tenido que ser este evento, el de Loret de Mola, el que tiene que despertar a la comunidad, y no las decenas y decenas de periodistas asesinados que han ocurrido a nivel nacional en los últimos 20 años. Entonces, qué lamentable que la comunidad internacional, hipócritamente, la norteamericana, por ejemplo, la europea, hoy voltea a ver a México y diga, es que sí no hay condiciones de seguridad en México. Pero esto no es de esta administración, mi querido David, esto ya viene yo lo llevo contratando, por lo menos desde Vicente Fox para acá. Pero desde el 2000 a la fecha, hablamos de 174 periodistas asesinados en el país. Y eso se debe básicamente, primero, por la relación de corrupción que existe entre los gobiernos estatales y municipales con el narcotráfico o los grupos delictivos. Antes también estaba coludido el gobierno federal. Ahora no encuentro yo muchos vestigios de relación entre narcos y autoridades del gobierno federal, pero sí entre autoridades municipales y estatales. Y esto va a otra cosa, que el mecanismo de protección, simplemente el organismo que está creado para proteger a los periodistas, pues no está funcionando porque son funcionarios los que lo tienen a cargo esta organización de protección, son funcionarios que más ellos están en su fiesta, en su derroche económico, viendo otras cosas, pero menos la seguridad de los periodistas. Aquí lo que necesitamos en este momento, mi querido David, y por eso también ya termino, y lo que necesitamos es una nueva ley de mecanismo de protección que realmente garantice la seguridad de todos los periodistas que estamos en riesgo, pero principalmente los que no tienen recursos para proveerse de su seguridad. Sin duda, he ahí por qué era importante preguntarte esto, Jesús. Te agradezco enormemente, te mando un abrazo a la distancia y espero podamos volver a platicar muy pronto de esto, de otros temas que nos seguirán ocupando sin duda. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días, señor David, siempre a tus órdenes, un fuerte abrazo. Gracias, es Jesús Lemus Barajas, periodista, escritor, le insisto, autor de libros como El licenciado García Luna, Calderón y el narco, Los malditos 1 y 2, El agua o la vida, México a cielo abierto, Tierra sin Dios, Jaque Peña Nieto y su imperio de corrupción, entre otros. Ya son las